Tal? Buen día, feliz día. Todos los días es feliz día. A pesar de lo que pase, siempre es un feliz día. Mientras lo repitas así, así va a ser. Y es buen día, aunque sea de noche, porque siempre está el sol. Entonces, por eso digo yo siempre feliz día, buen día. Bien, estamos acá nuevamente. Hoy es jueves y vamos a continuar conversando o compartiendo un poco de lo que he aprendido. Pero primero, como siempre, vamos a hacer una respiración consciente. Ya no vamos a meditar, vamos a hacer una respiración consciente porque mientras más practicas, te vas a dar cuenta que te vas a sentir mucho mejor. Aquí es practicar. Simplemente aplica lo que escuchas en cualquier lado, en cualquier YouTube, en cualquier TikTok, practícalo si crees que es algo interesante y vas a ver que si lo practicas te vas a dar cuenta que sí funciona. Entonces, hoy vamos a hacer una meditación de, de liberación de las emociones y vamos a trabajar con el perdón. Bien, ok, entonces ahora les invito simplemente a hacer una práctica de respiración consciente. Cerramos nuestros ojos y vamos a hacer 10 respiraciones, contando. 5. Ahora vamos a llevar las otras 5 respiraciones. Vamos a imaginar que las llevamos a nuestro cerebro. ¿Ok? Comenzamos. Bien, gracias. Entonces ahora de repente sienten ahí como que están con más energía. Si sienten, si practican más, van a sentir que su cuerpo vibra, les pica, sienten calor, pero eso es la bajada de la energía. Poco a poco van a ver que eso es así, que hay que creerlo que la energía baja, que la energía está en el universo, lo único que tenemos que es tomarlo, sentirlo, porque después de haber respirado profundo, uno siente esa energía mientras más lo practicas. Y bueno, acá lo voy a llevar a mi garganta. Sientes la energía, lo puedes llevar a tu corazón. Y ahora para compartir con todas ustedes, un poco de lo que he aprendido. Bueno, la vez pasada hablamos un poco de las emociones, de cómo subir la energía, ¿no? Y también, bueno, pues por las cosas que me pasaron, a veces al recordarlas me quiebro, no me quiebro porque sí todavía, yo digo que las he trabajado, pero sé que tengo 55 años, imagínense, en las terapias que he hecho en un año, no creo que borre todo lo que me ha pasado. Entonces hay un montón de cosas que todavía me afectan y digo porque siempre digo que una terapia no es suficiente. Lo que también ayuda para que tu terapia esté también, funcione mucho mejor, es que hagas los ejercicios, ¿no? Cuando uno estudia alguna cosa, te mandan a hacer ejercicios. Pues bien, yo especialmente lo que mando a hacer es escribir. Pues sí, tienes que escribir. A veces es complicado el hecho de perdonar a una persona
mirándolo a los ojos y decirle, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Perdóname porque te hice esto, porque te hice el otro, ¿no? Entonces lo puedes escribir, porque igual va a funcionar, porque tú es hablar con la energía de él, hablar con esa energía, así como nosotros agarramos nuestro celular y nos comunicamos por medio de ondas con otra persona que está lejos, que no está cerca, entonces igualito viaja esa emoción, esos sentimientos o lo que tú estás hablando, diciendo, al escribir también funciona, ¿no? Pero hay que escribirlo, hay que hacerlo, digamos, esa tarea es al principio va a ser un poco complicado. De repente, por ejemplo, tú empiezas a escribir una frase que sí, mira, te hice esto, o de repente por lo que me hiciste, ¿no? Te perdono por lo que me hiciste, mira, me llevo mal contigo, una cosa así, ¿no? Todo el daño que me hiciste, vas escribiendo y van apareciendo ahí otras cosas que van saliendo. Pero como se dieron cuenta, si vieron el video, la vez pasada me quebré, entonces me di cuenta que todavía me falta, pero antes era una cosa espantosa, digo yo, porque cuando hablaba, lo único que hacía era recordar y empezaba a llorar, ¿no? Empezaba a llorar o de repente, no quería hablar o simplemente me callaba y eso también se reflejaba en mi expresión, el hecho de que también lo que me afectaba también afectaba a mis hijas, ¿no? La relación, eso también afecta. Entonces, todo lo que a ti te pasa afecta a las personas que están a tu alrededor, pero a veces uno piensa que no, pero así es. El hecho, por ejemplo, de que al principio yo vivía acá con la tía Sergia, ella cuando hacía sus cosas estaba perfecto, ¿no? Porque ella podía movilizarse, hacer sus cosas, pero después, cuando se cayó, entonces no podía hacer las cosas, necesitaba el apoyo de alguien. Y entonces es eso, ¿no? Cuando uno se cae, a veces necesita siempre el apoyo de alguien, alguien que le hable, le diga, porque ella no entendía, ¿no? Siendo una persona adulta, no entendía que necesitaba el apoyo de alguien para que pueda movilizarse, hacer sus cosas, ¿no? Ella no aceptaba el hecho de que viniera otra persona a apoyarla, ¿no? Pero así es, las personas mayores, mayores que yo, ¿cómo se llama? Son un poco más cerradas por todo lo que han pasado, ¿no? Nosotros podemos decir de mi generación que también pasamos muchas cosas, ¿no? Pasamos la época del terrorismo, el cambio de gobierno, los problemas, bueno, aunque ahora es lo mismo también, ¿no? Hay muchas cosas que ahora quizás se ve más porque uno tiene el televisor, la radio, el celular, incluso te mandan mensajes y tú abres el celular y te llega algo que yo, por ejemplo, que no veo noticiero, veo por ahí y de repente me llega alguna información o de repente paso por una esquina y doy una miradita así como dice, a ver qué cosa hay en los periódicos y por ahí me entero de algo. O de repente alguien viene y me cuenta. Entonces, imagínense si nosotros hemos pasado ahora ustedes, la gente joven, pasa por diferentes cosas que pasan en nuestro país, en otros países, les afecta. Últimamente lo que nos pasó a todos fue la pandemia, ¿no? Entonces, el miedo, el temor, la inseguridad, qué iba a pasar, mi trabajo, todo eso se ha quedado guardado en nosotros. Son esas emociones que están ahí y que a veces no las hemos sabido expresar, no le hemos podido decir a nadie cómo nos sentíamos, simplemente nos quedamos callados. Y entonces, por ejemplo, yo viví la época del terrorismo. Y mis padres anteriormente vivieron, pues, por ejemplo, bueno, los abuelos, ¿no? Que le quitaron, por ejemplo, vino la reforma agraria, le quitaron sus tierras, o de repente, la guerra, vivieron mis abuelos la guerra. Entonces,
esas personas mucho mayores han pasado también un montón de cosas. Y entonces todo eso se va acumulando en nuestros genes, en nuestro ADN. Toda esa información de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de todos ellos, también están en mí. Entonces, por ejemplo, si yo, en el caso del perdón, ¿no? Digamos, eh, tengo que perdonar a alguien, es porque me hizo algún daño, pero también tengo que pensar, ya hablando con un poco más de conocimiento, digamos así, que poderles comentar y decirle que también, por ejemplo, en la Biblia también se habla del espejo, de la terapia del espejo. Es una terapia del espejo, es la ley del espejo, porque todo lo que me sucede, o sea, que lo que yo veo, lo que yo percibo en esa persona o de lo que me hizo, es mi espejo. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta de qué es lo que me falta sanar, ¿no? Entonces, me pica, todavía me falta sanar. Entonces, en la epístola 1 y 2 de Pablo a los Corintios, dice, ¿no? Habla sobre la ley del espejo. Aquí justo lo tengo, a ver, de Corintios, dice en la Biblia, ¿por qué ahora vemos por un espejo? Veladamente, pero entonces veremos cara a cara ahora, conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Porque al ver, como dice, ¿no? Y acá hay otra explicación que me gustó más, que dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, o sea, a la otra persona como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad al, al darnos cuenta, al ser más sabios. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Eso es diferentes personas que han hablado de lo mismo de Pablo a los Corintios. Entonces, dice, porque no hace falta morir para nacer de nuevo, ¿no? Nosotros no tenemos que morir para nuevamente, simplemente es también, es como dice, vemos el espejo y ese reflejo, eso que nos muestra el espejo, es lo que nos tenemos que dar sabiamente, darnos cuenta de que eso en algún momento nosotros hicimos, ¿o no? Como es, como dice mi maestro, la sabiduría te lleva a reinterpretar los hechos del pasado con tu conciencia baja. Es que no nos damos cuenta, cuando estamos en la oscuridad, estamos con nuestra conciencia, con el ego, digamos, ¿no? No vemos lo que el otro hace. Por ejemplo, el otro me insulta, me pega no vemos, sino digo, ¿por qué lo hace eso si yo soy una persona buena? Pero lo que ella, conociendo, sabiendo, no dice, la sabiduría y la reinterpretación del pasado es la verdadera sanación. Porque al reinterpretar el pasado con sabiduría, no tienes que perdonar, sino que entiendes que entraste en la ley porque le hiciste eso a esa persona o de repente a otras personas parecidas a ella. Eso fue entonces en una reencarnación. Y es por eso que se presenta para que nosotros lo veamos así y entonces lo perdonemos. Por eso no sale ese perdón de la boca para afuera. Sí, yo te perdono. No es así. El perdón es la reinterpretación de lo que pasó, de lo que nos muestra. Entonces, es a veces complicado el perdonar, sí, porque uno dice como persona humana, me hizo esto, me hizo daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuento lo que a mí me pasaba, ¿no? Lo que pasé, mejor dicho, lo que he pasado. Era que he sido maltratada
violentada. Entonces, yo, digamos, mi cólera, mi ira era un día, 2 días, 3 días, una cosa así, ¿no? Claro, en ese momento yo no había estado en Mavir, no había ido a terapia, no había estudiado con Mayoel, no había estudiado con diferentes maestros, ¿no? No había estudiado Reiki, nada de eso. Simplemente yo lo que hacía era, ya pasará, ya mejorará, ya estará bien, ¿no? Seguramente yo habré hecho algo malo, ¿no? Por eso me pasan las cosas que me pasan, decía yo, ¿no? O también era que, entonces, que, que yo también lo veía y decía, no, es una persona mala. Pero después de un tiempo yo decía, no, yo no me puedo separar porque mis hijas están pequeñas. Entonces era un dar y venir, ¿no? Y yo estaba en la rueda, dando vueltas a lo mismo. Pero bueno, hasta que abrí los ojos. Y entonces empecé a tratarlo diferente. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Yo siempre me decían a mí, ¿por qué era que lo perdonaba? Y yo sentía que, como es, no es que sabía todas estas cosas que aprendí ahora, pero simplemente yo no le guardaba rencor por lo que me había hecho. O sea, no sé, no puedo explicarlo como es, ¿no? Pero una parte de mí me decía que, bueno, pues ya pasó, lo pasado quedó en el pasado. Y ahora, haciendo nuevamente haciendo las terapias, compartiendo, viendo y practicando, uno se da cuenta que todavía hay cosas pequeñas, cosas que han quedado, y es por eso que me quebré el otro día. Entonces quedan todavía, porque son muchos, muchos años y no solamente es, digamos, que el ver o la reacción de esa persona me afecta, sino que es como dice que se trae recuerdos y que también llevo todas esas cargas de lo que pasó mi papá en su infancia, lo que pasó mi abuelo, entonces eso también aflora junto con él. Por eso no es que uno tiene que sanar con papá, con el esposo o con el hermano. Tiene que sanar con todos los hombres. Porque, perdón, si yo sé que he reencarnado, que he tenido otras vidas, entonces, ¿cuántas veces me habré casado? ¿Cuántas veces he tenido un papá, ¿no? He tenido un abuelo. Entonces, imagínense que no es sanar simplemente con mi papá, simplemente con mi mamá, sino sanar con todos esos hombres, ¿no? Y entonces es por eso que uno tiene que ser consciente y darse cuenta que esa persona lo único que vino en este momento es que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que tenemos que sanar. Entonces, al ver eso, tú vas a darte cuenta que, bueno, él viene y tú preguntas, ¿por qué vino esto? ¿Por qué escuché esto? ¿O por qué me sucedió esto? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, de repente, por ejemplo, yo en el caso, ¿no? Si era agredida, pues seguramente en una otra vida yo también agredía. Yo también me he agredido, sin necesidad de haber sido en otra vida porque no me cuidaba, ¿no? No me protegía yo misma. Entonces yo misma me agredía. Me agredía inconscientemente. Y entonces simplemente esa persona venía a mostrarme la agresión para que yo me dé cuenta. Pero en ese tiempo no me daba, no tenía toda la sabiduría que hay ahora. Entonces es así, ¿no? Es complicado al principio. Y ya les comenté por ejemplo, de una persona que yo lo conozco hace mucho tiempo. Y bueno, por las cosas que pasó, no era complicado que él hablara o pidiera perdón, ¿no? Pero esta persona, está mal, está con cáncer, ya terminal, y entonces recién, hace poco, su esposa me contó que, que sí, que empezó a pedir perdón, ¿no? Pero
es el perdón por el hecho de que ya está, digamos, de repente se recupere o no, no se sabe, pero él está haciendo lo que, lo que se debería hacer antes de llegar al extremo de estar tan enfermo. Porque si tú perdonas, cuando tú sientes odio, cólera, ira, ¿dónde se te va esa, esa emoción? Cuando uno siente, cuando yo me peleaba o me pegaban, yo sentía mi boca del estómago, o un poco más abajo en el estómago, o de repente me dolía mucho mi corazón. Entonces, lo que yo te digo ahora, por ejemplo, para liberar las emociones, es que se siente en el cuerpo. Tú haces, por ejemplo, esta respiración tranquila, relajada, lo hacemos, y después sientes que más o menos ya tú sabes qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Por ejemplo, de repente estás deprimida, o de repente tienes cólera, tienes ira, tienes resentimiento, tienes diferentes tipos de emociones. Entonces, lo que se hace es que esas emociones es como que tú lo miras en una pantalla, la miras en una pantalla de lo que te ha pasado, de repente algún evento, pero ahora lo vamos a hacer un evento pequeño nada más y lo vamos a trabajar con ese evento. Un evento pequeño, tú lo vas a ver, le vas a poner, y en ese momento que tú estás mirando, vas a identificar que de repente, por ejemplo, sientes alguna sensación en tu cuerpo o dónde lo percibes cuando ves esa pantalla, ¿no? Digamos, esa pantalla que viene alguien, te robó, ¿qué sentiste? O de repente chocó tu carro, o de repente viste, ¿no? Que ahora lo que pasó último, pues enfermo, tu papá de la última enfermedad que murieron, fallecieron varias personas. Entonces, eso tú lo puedes ver y sentir en tu cuerpo. Qué es lo que dónde lo sientes? ¿Lo sientes en el corazón? ¿Lo sientes en la garganta? De repente en la cabeza, te duele la cabeza, o el estómago, la boca. Entonces le vas a poner un color. Le vas a poner un color o le vas a poner un nombre. De eso se trata la meditación de ahora. Entonces, que nosotros en este momento pensemos en una emoción pequeña que quieras trabajarlo, ¿no? O algo que te hicieron, ¿no? Porque cuando tú ves algún evento que te haya pasado, hay varias emociones, no solamente una emoción, sino hay varias emociones que se juntan. En todo eso, donde fluye en tu cuerpo, donde se manifiesta. Y eso de ahí lo vamos a liberar en la meditación. Pero lo que yo te pido es que, por ejemplo, si tienes tú de repente una persona que te incomoda, te fastidia, te preguntas qué es lo que te incomoda. Entonces tú apuntas, siento cólera, me hace sentir cólera, es de cuando la veo, no sé, me siento triste, o de repente, ¿cómo se llama? Eh, Tienes fastidio, ira, ¿no? Al verlo, o lo que te diga, todo eso lo apuntas. Y entonces cuando tú veas a esa persona, ¿no? Tú dices, esa persona cuando tú la ves, le dices, ¿qué me hace sentir esa persona cuando yo le veo? Me hace sentir cólera. Entonces vas a apuntar eso y después vas a ver dónde, qué tanto de todas esas cosas que has apuntado retienes tú. Esa es la tarea. Por ejemplo, ¿no? Me causa ira verla. Entonces, cuando yo he tenido ira, o sea, cuando me he sentido con ira, y entonces empiezas. Para eso tienen que tener un cuaderno y escribir sus emociones. Ese es uno. Ese es uno para comenzar, para comenzar a darte cuenta que la persona que está al frente, no necesariamente tú vas a tener todo lo que esa persona te afecta, sino que hay cosas que de repente sí las tienes, no necesariamente todo, van a ser algunas. Entonces, eso va a hacer que
que te traiga algún recuerdo de algo que pasó y eso lo vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces ahora tómate tu tiempo, toma agua, apunta, ve pensando qué es lo que vas a trabajar y vamos con la meditación. ¿Ok? Entonces, damos un tiempito para que tomen su agua y hagan sus respiraciones conscientes para estar listas para la meditación que vamos a trabajar. Esto de aquí, que es el perdón, es el trabajar esta emoción, ¿no? El perdonar. Lo que vamos a trabajar ahora es perdonar a esa persona que nos causa estas emociones, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí lo dejamos.